Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy contamos con la grata presencia de Edgar Moncayo, quien es un conocido economista colombiano, ex director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior y ex coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena en Lima. En la actualidad, Edgar es director de un centro de estudios económicos llamado Economía Internacional. Bienvenido, Edgar Enfoque. Para nosotros es un placer tenerte por aquí. Quisiéramos conversar contigo sobre las realidades de la economía colombiana. A pesar de la cercanía de nuestros dos países y los estrechísimos vínculos económicos que tenemos, por lo menos en Venezuela existe un desconocimiento bastante craso de lo que es la realidad económica colombiana y quisiéramos conversar contigo sobre este tópico. Una de las cosas que realmente llama la atención en materia de la economía colombiana es, en primer término, ver la estabilidad, por ejemplo, inflacionaria que tiene esa economía. Tradicionalmente Venezuela había sido una economía de estabilidad inflacionaria, pero ya el año 1987 inclusive superamos en inflación a Colombia. Colombia ha logrado mantener un nivel inflacionario entre el 25, en torno al 25% año tras año. Ha tenido un proceso de diversificación de exportaciones interesante e incluso hasta se le presenta en la comunidad financiera internacional como el ejemplo en materia de, como el país ejemplo en materia de deuda que no tiene problemas de deuda. ¿Por qué no comentamos un poco entonces sobre, bueno, cuál ha sido la política económica que se ha venido implantando en la economía colombiana para lograr estas cosas que hemos comentado, que acabamos de comentar? Con mucho gusto, Pedro. Pues en primer lugar, mis agradecimientos por la invitación a participar en este interesante programa. Antes de comentar tus preguntas, una pequeña nota en el sentido de que, curiosamente, los colombianos, los economistas colombianos, sí nos hemos visto más forzados a estudiar el comportamiento de la economía venezolana por el no despreciable impacto que tiene el comportamiento de la economía venezolana sobre el comercio exterior de Colombia. Venezuela llegó a ser un mercado muy importante para las exportaciones colombianas, de manera que allá estamos haciendo un seguimiento, una especie de monitoría muy de cerca de cómo evoluciona la economía de este país. Respecto de estos indicadores tan positivos que presenta Colombia en el contexto latinoamericano, que realmente son de destacar, porque, por ejemplo, según las últimas cifras de CEPAL, Colombia es conjuntamente con Brasil el país que exhibe la mejor tasa de crecimiento acumulado en los últimos 15 años en América Latina, tal vez por encima del Brasil en cuanto al crecimiento del ingreso per cápita. Y esos indicadores que tú has mencionado, pues, de una inflación y de un manejo de la deuda que se mueven dentro de unos rangos muy previsibles. Yo creo que ahí está uno de los secretos, si se puede decir, del buen manejo de la macroeconomía colombiana, es que las políticas son estables, son predecibles para los agentes económicos y nunca hay, pues, sorpresas, desajustes violentos en los mercados de bienes, en los mercados de capitales, y eso le da a la economía colombiana esa estabilidad, a la cual han sido los ingredientes, digamos, más fundamentales. Yo diría que hay, pues, en primer lugar, un aspecto de tipo estructural, el modelo de crecimiento, de desarrollo que se ha manejado en el país, que es una afortunada combinación de las políticas de sustitución de importaciones, de protección del mercado interno que se aplicaron en otras latitudes de América Latina, con un buen manejo del mercado interno en cuanto a que los precios básicos de la economía, tasas de interés, tasa de cambio, salarios reales, se han mantenido dentro de unos rangos muy estables y muy previsibles. Y razonables. Y razonables en cuanto a sus niveles absolutos, digamos. De modo que es una combinación, pues, afortunada entre un modelo de crecimiento de largo plazo y un manejo, una gerencia macroeconómica bastante adecuada, un desarrollo de instrumentos, entre los cuales destaca, por ejemplo, el manejo que se hace del sector externo, donde
hace ya casi 25 años. Hay un repertorio de instrumentos, el control de cambios, la tasa de cambio reptante que se llama, que hay prácticamente una devaluación diaria que acompaña el crecimiento de los precios. Y esas son políticas que se han mantenido estables durante 2 decenios ya en este momento. Bueno, ¿por qué no? Vamos a cumplir unos compromisos comerciales al regreso. Quisiera que nos ahondaras un poco en algunos de los aspectos que tú has tocado, particularmente en el aspecto cambiario. Pero también una de las cosas interesantes de lo que tú mencionabas ahora es el concepto de estabilidad, de predecibilidad en cuanto al comportamiento de lo que van a ser las medidas de política económica como uno de los elementos centrales para la consecución de estos logros económicos. Vamos a cumplir esos compromisos y al regreso conversaremos sobre esos importantes tópicos. Ya regresamos. Decíamos que en el caso de la economía colombiana, una de las características de su política económica había sido precisamente la perdurabilidad y predecibilidad de esa política económica, porque las reglas de juego desde hace muchos años han estado previamente establecidas, claramente establecidas, y que por lo tanto todas las personas que actúan en esa economía tienen conocimiento previo y certidumbre acerca de cómo evoluciona esa política económica. Este aspecto, Edgar, es algo realmente trascendental desde mi punto de vista, porque un grupo de economistas estamos planteando que en el caso específico de Venezuela esa es una necesidad absolutamente imperiosa. Nuestra política económica se ha caracterizado por lo que se ha dado por llamar, si se puede decir en buen español, un cortoplacismo, es decir, simplemente ocuparnos de la cosa inmediata. Yo más bien defino la política económica de nuestro país como una política por crisis, es decir, una política que simplemente lo único que se dedica es a enfrentar las crisis o los problemas que se van presentando, pero obviamente en una forma totalmente incoordinada, sin coordinación alguna, sin respuesta a unos objetivos centrales que va buscando esa política económica. Y por lo tanto, uno de los mensajes que permanentemente tratamos de transmitir es la necesidad de implantar una política integral, coherente, con criterio de perdurabilidad, que determine las reglas de juego claras, que vaya buscando objetivos de largo plazo estables, etc. Y lo que tú nos estás planteando acerca de la economía colombiana es precisamente eso, que esa es quizás la razón más importante, o una de las razones más importantes, por las que en Colombia se ha logrado esa estabilidad económica, esos resultados relativamente favorables y yo diría que hasta envidiables por muchos países de la América Latina. ¿Por qué no nos ahondas un poco más en componentes de esa política económica, particularmente en lo concerniente a la política cambiaria y cómo se interrelaciona toda ella dentro de ese contexto de política económica global que ya has mencionado? Ciertamente, como tú bien señalas, yo creo que tan importante en economía es los instrumentos que se utilicen, la adecuada y afortunada combinación entre ellos, como la estabilidad en el tiempo de las políticas que se adopten, porque eso le permite a los agentes económicos tener unas expectativas ciertas, tomar riesgos de inversión sin el temor a que vayan a cambiar súbitamente los parámetros de la política económica. En Colombia nadie puede esperar una devaluación masiva, ni una modificación drástica, repentina de las tasas de interés, ni una desmantelamiento de la protección arancelaria, porque todos estos instrumentos se han manejado afortunadamente con criterios de largo plazo desde hace por lo menos 2 decenios. ¿Cuáles son los principales componentes? Reiterando un poco lo que decía anteriormente, en Colombia se ha hecho una combinación afortunada entre una protección de largo plazo al mercado nacional. En materia, por ejemplo, arancelaria, no ha habido modificaciones, oscilaciones bruscas de política. Hace 20 años se han venido haciendo distintas reformas arancelarias, todas para reducir un poco el nivel de protección a la actividad productiva nacional. Tal vez en los últimos, hace unos 3 años, como parte del programa de ajuste, se subió, a mi juicio, un poco exageradamente el nivel de protección, pero el hecho es que en el largo plazo se mantiene la tendencia hacia alcanzar niveles de competitividad de la industria nacional usando el instrumento del arancel.
Pero hace unos 20 años, quizás más, ya 25 años, se le comenzó a introducir a ese modelo, digamos, de crecimiento hacia adentro, como lo conocemos los economistas y como la CEPAL se encargó de divulgar, el ingrediente muy importante de la promoción de exportaciones. Entonces, a principios de los años 60 se comenzaron a adoptar y a implementar mecanismos de promoción de las exportaciones, pero muy particularmente en 1967 se expidió un conjunto de políticas que comprendían objetivos claros en el sector externo, instrumentos e instituciones nuevas para el manejo de esos instrumentos, que están todos consignados en un estatuto que es un hito en la historia de la política económica colombiana, que es el Decreto Ley 444 de 1967, durante la administración del presidente Gerald Restrepo. Allí como pilares fundamentales de la nueva política de sector externo, se adoptó un control de cambios, tanto en materia de importaciones o de comercio de bienes como de capitales. Todos los dólares procedentes de las exportaciones deben ser reintegrados al Banco de la República. ¿A qué tipo de cambio? A la tasa del cambio del día, y para allá voy. Okay. Y además, pues, hay control de capitales en el sentido de que ningún colombiano puede poseer activos en dólares sin un permiso especial. Y mucho menos sacar dólares al exterior. Mucho menos sacar dólares, se permite por la vía de la inversión, pero con un permiso especial de las autoridades de política económica. Tasa de cambio, en 1967, en el marco de ese estatuto, y después, anecdóticamente, eso fue el fruto de unas negociaciones difíciles con el Fondo Monetario Internacional en ese momento, que no llegaron a un punto muerto, como resultado del cual el presidente mismo tomó la decisión, que era una persona entendida en asuntos económicos. El presidente Gerald Restrepo tomó la decisión de adoptar este sistema que se conoce con el tecnicismo del crawling peg, un sistema de devaluación reptante, mini devaluaciones prácticamente diarias, cuya filosofía es mantener el ritmo de devaluación par y paso con el incremento de los precios, de manera que el exportador esté recibiendo siempre un ingreso en pesos que guarde relación con el incremento de sus costos en pesos. Básicamente lo que es que en la medida en que los precios en Colombia aumenten más rápidamente que afuera, pues simplemente se encarecen más rápidamente los productos colombianos que afuera, y para compensar eso, para desestimular las importaciones y mantener la capacidad competitiva de los productos colombianos en el exterior, lo que se hace es ir devaluando día a día, ir ajustando el tipo de cambio para siempre mantener caros los productos externos. Exactamente. Básicamente, y de esa forma pues se mantiene la capacidad competitiva de los productos colombianos en el exterior. Esa es la filosofía de la política cambiaria que se maneja en Colombia, con un complemento, digamos, una especie de bono a la tasa de cambio general, que son los incentivos directos a las exportaciones, incentivos fiscales e incentivos de crédito. Allí se montó también desde el 67 un sistema que ha permanecido hasta ahora sin mayores modificaciones, un incentivo fiscal directo a las exportaciones que aumenta la tasa de cambio real para el exportador, y un sistema de crédito bastante completo que maneja una institución que se llama el Fondo de Promoción de Exportaciones, que es hoy día la principal entidad financiera de Colombia en volumen de recursos. Ese fondo se alimenta con una sobretasa del 5% sobre las importaciones e irriga crédito en una forma suficiente y amplia a todo el sector exportador. Vamos, que esos son los componentes fundamentales de una política que ha mostrado tener éxito. En materia, por ejemplo, de política cambiaria, ha habido periodos en que, por incrementos súbitos en el precio internacional del café, se ha tenido que recurrir a retardar la tasa de cambio y, por lo tanto, retardar la devaluación y, por lo tanto, sobrevaluar ligeramente el peso. Eso causa problemas, aumenta las importaciones, desestimula las exportaciones. Pero en este momento, después de unos 5 años en donde la tasa
de cambio del peso estuvo sobrevaluada, hemos vuelto a lo que podríamos llamar un nivel de equilibrio de largo plazo. La tasa de cambio en este momento en Colombia es la adecuada para el crecimiento de largo plazo de la economía del país. Edgar, te voy a hacer una pregunta porque es algo que a nosotros nos podría dar luces acerca de cómo pudiéramos esperar los venezolanos que evolucionen nuestro esquema cambiario. Actualmente en Venezuela existen, como tú sabes, dos tipos de cambio, el tipo de cambio oficial o controlado a 14.50. Básicamente existen otros tipos de cambio, 7.50 marginal. En principio se puede hablar de un tipo de cambio comercial de 14.50, pero un tipo de cambio libre, y como libre es porque es legal, no hay controles de cambio financieros en Venezuela, que está que es más del doble del tipo de cambio oficial. Estamos hablando de un diferencial superior al 100% entre las dos tasas de cambio. Esto obviamente genera una serie de desequilibrios, estimula la dolarización de la economía porque cada vez la gente se siente más inclinada a definir los precios en dólares y el tipo de cambio que se utiliza para convertir ese precio expresado en dólares a bolívares es el tipo de cambio al que todo el mundo tiene acceso, que es el tipo de cambio libre. Y esto pues genera presiones inflacionarias adicionales, distorsiones dentro de la economía, etc. Uno de los retos que está planteado en Venezuela es cómo reducir esa brecha, cómo cerrar esa brecha y cómo realmente acercarnos a un proceso de unificación cambiaria. ¿Por qué no nos explicas un poco, una vez que se estableció el decreto 444 de 1967, no surgió con ese control de cambio financiero un desequilibrio similar al que actualmente está padeciendo Venezuela? Y si ese es el caso, ¿cómo realmente se cerró la brecha para llegar a la práctica de unificación cambiaria que hoy existe? Porque si bien hay dos tipos de cambio, el negro y el oficial en Colombia, el diferencial entre ambos es prácticamente nulo. Así es, yo creo que eso se explica por el hecho de que nunca hubo en Colombia una tasa de cambio múltiple aplicable a distintos grupos de bienes o a distintas transacciones, como es el caso de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 4 años, ¿no? Que ha habido tasas de cambio distintas según la categoría de bienes, otra para el pago de la deuda, que se ha venido reduciendo ese rango de dispersión hasta terminar con estos dos tipos de cambio que tú mencionas. Pero en Colombia eso nunca ocurrió porque hay una tasa de cambio única para todas las transacciones, tanto del sector real de bienes como del sector de capitales, y lo que hay es una tasa de cambio paralela del mercado negro, digamos, que se alimenta con dólares que no proceden de las exportaciones legales, sino que proceden de otro tipo de operaciones eminentemente ilegales. Ahora, la diferencia entre las dos tasas nunca ha sido muy alta. ¿Tú dirías entonces que ese mantenimiento de la tasa libre en niveles relativamente bajos en buena parte se ha debido por la oferta que se mantiene por esa actividad ilegal de exportación de droga o de cualquier otro tipo de actividad ilegal que genera un nivel de oferta en ese mercado que mantiene el precio relativamente bajo? Yo creo que tiene mucho que ver con que hay un permanente influjo de dólares por fuera de los canales legales del Banco Central que alimenta ese mercado paralelo y que mantiene la tasa de cambio allí en niveles muy similares a las de la tasa de cambio oficial. Bueno, vamos a cumplir unos compromisos al regreso. Vamos a ver si pudiéramos conversar sobre un tópico que también permanentemente se nos está poniendo como un ejemplo a los países deudores de la América Latina, que es el ejemplo de Colombia en materia de deuda externa. Se habla de que Colombia es definitivamente un caso distinto en materia de deuda y quisiera que nos dieras tu opinión al respecto. Ya regresamos. Decíamos al final de la sección anterior que tradicionalmente a los países endeudados de la América Latina, que estamos en procesos de permanente renegociación con la banca, etcétera, siempre se nos pone como ejemplo el caso de Colombia como un país que ha sabido manejar su deuda externa, que no ha ido a renegociaciones con la banca, que tiene acceso al mercado financiero internacional en una forma voluntaria y en las cantidades que desee Colombia tener u obtener de asistencia financiera. ¿Qué nos podrías tú decir, Edgar, sobre esta polémica o planteamientos que se le hacen permanentemente a los países nuestros? Sí, pero yo creo que hay varios rasgos interesantes en el caso del manejo de la deuda por parte de Colombia
En primer lugar, al igual que otros países de América Latina, pues Colombia inició su proceso de endeudamiento hacia los últimos 2 años del decenio pasado y los primeros de este decenio. Pero no lo hizo como un expediente de último recurso, digamos, para financiar déficits importantes de la cuenta corriente, o la cuenta de capitales, o una baja importante de las reservas, sino que tal vez el primer rasgo interesante es que Colombia inició su proceso de endeudamiento cuando tenía su nivel de reservas más alto, más bien como un mecanismo de previsión hacia el futuro cuando se endurecieran las condiciones del mercado internacional de capitales. Entonces la deuda neta de Colombia, es decir, la diferencia entre la deuda menos las reservas, menos las reservas, siempre ha sido en Colombia muy baja. Es una de las deudas netas más bajas de América Latina porque se ha defendido el nivel de reservas en el Banco Central y como digo, la deuda o los empréstitos externos no se han utilizado para financiar gastos corrientes, digamos, de la cuenta de capitales. En segundo lugar, los niveles de endeudamiento absoluto de Colombia pues fueron bastante moderados. En este momento la deuda total del país, pública y privada, asciende a unos 14.000 millones de dólares, pues que son unas cifras modestas comparadas con los niveles de otros países latinoamericanos. De manera que los indicadores, digamos, la relación entre la deuda y el producto, la relación entre la deuda y los ingresos por exportaciones, no han alcanzado en Colombia los niveles extremos de otros países de América Latina. Sí comienza a preocupar porque, pues, de todas maneras, el servicio de la deuda en Colombia se acerca ya al 30% de los ingresos por exportaciones, o sea, cuando eso ocurre, pues por cada dólar de exportación hay que dedicar 30 centavos al servicio de la deuda. Se empieza a sentir ya. Se empieza a sentir, pero el otro rasgo distintivo del manejo que Colombia ha hecho de este problema, pues es el que ha optado por ser algo que de pronto no es muy popular en los medios latinoamericanos, y es el ser un buen deudor, en el sentido de pagar a tiempo, de no entrar en procesos tortuosos de renegociación con los organismos internacionales o con la banca privada, lo cual pues tiene sus ventajas. Eso le mantiene a Colombia las puertas abiertas en el mercado internacional, pero de pronto también tiene sus desventajas. Claro, es que precisamente acabas de tocar un punto que es lo que yo siempre trato de explicar, inclusive en programas como estos anteriores yo lo explicaba. Yo decía que el negocio financiero es un flujo permanente entre las partes involucradas. Los bancos le prestan a una empresa o a un país, y el país o la empresa paga a los bancos, pero inclusive va manteniendo un nivel de deuda que inclusive puede ir creciendo de acuerdo a los requerimientos financieros. El problema es cuando el flujo de los bancos hacia el país o de los bancos a la empresa cesa y se pretende exigir que ese país o esa empresa continúe pagando la deuda previamente contraída a los bancos. Ahí es donde obviamente se tranca el juego, porque se rompe el ciclo regular o racional. Venezuela inclusive ha seguido una línea durante los últimos años de ser un excelente pagador. Hemos sido el mejor cliente que han tenido los bancos en América Latina, diría yo, porque además de que hemos pagado nuestras acreencias previamente, no hemos exigido que se nos preste a nosotros en cantidades importantes. Se ha roto el flujo y el flujo solamente va en un sentido. Eso obviamente se ha reflejado muy negativamente sobre nuestras reservas internacionales, está vulnerando cada vez más la economía venezolana, y esta es una cuestión que definitivamente tiene que cambiar. Eso lo hizo Venezuela aspirando a lo que aparentemente tú dices que tiene, o lo que aparentemente no, lo que dices tú que tiene Colombia actualmente, que es acceso al mercado voluntario. Sin embargo, Venezuela, a pesar de ese excelente comportamiento para con los acreedores, no hemos tenido en lo más mínimo suerte de tener acceso al mercado voluntario. Bueno, en el caso de Colombia, esa realimentación de fondos por parte de la banca privada y de los organismos multilaterales se ha mantenido. En los últimos 2 años pues, ha habido 2 paquetes grandes que se denominan con nombres de aviones, ¿no? El paquete Jumbo, el paquete Concorde, que ha supuesto una permanente entrada de recursos frescos de crédito al país,
Pero la parte negativa que mencionaba yo es tal vez que se está configurando una paradoja en el sentido de que si bien no se han detenido los flujos, por el contrario, se mantienen en las proporciones que el país las ha requerido, pero sí las condiciones en cuanto a plazos y tasas de interés, se ha configurado ya una paradoja en el sentido de que en algunos casos las condiciones para Colombia son más duras que las de países que sí han entrado en procesos de moratoria o de renegociación. Entonces, lo que sí no es justo es que un país sea un buen deudor. Claro, por un lado recibe la contraprestación de flujos nuevos de recursos, pero no es justo y es paradójico que se endurezcan las condiciones para ese país, y es lo que algunos economistas en Colombia pues criticamos respecto de la política gubernamental. Afortunadamente en los propios medios gubernamentales se está comenzando a reconocer esa preocupación, y ha habido manifestaciones de algunas autoridades del equipo económico en el sentido de que eventualmente Colombia pues tiene que entrar a tratar de buscarle correctivos adecuados a esa situación inequitativa. Sí, yo creo que definitivamente se confirma la hipótesis de que del Río Grande hacia abajo nos pretenden tratar a todos de igual forma por el simple hecho de estar en la misma región, y que se ha perdido un poco la dinámica, o mejor dicho, la perspectiva de que no somos iguales todos, de que comportamientos distintos también deben llevar a tratamientos diferentes. Desgraciadamente esto no ha sido así, y aparentemente pues ustedes ahora también están padeciendo los mismos problemas, quizás menos intensamente, pero los mismos problemas que padecen tradicionalmente los países deudores. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Deseo agradecerte tu gentil presencia y lo interesante de esta conversación, y espero que se repita en breve lapso, que volvamos a tener otro encuentro de este tipo. Gracias. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.